Es como que si de un día para el otro, todo el día y toda la vida, y de repente viene la seca. Entonces evoluciona todo nuestro ritmo de vida. Imagínense lo que hace la electricidad en nuestra vida, ¿no es cierto? Nos mantiene despiertos 24 horas porque tenemos luz, podemos hacer funcionar aparatos. Con una vela y sin electricidad, baja el sol y se acaba la vida como la conocemos hoy en día. Entonces, la sociología aparece en ese momento donde los académicos empiezan a estudiar la sociedad, porque, y sobre todo, influenciado por tales que son ciencias exactas, los investigadores sociales creen que se pueden aplicar los mismos métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales, ¿no es cierto? Métodos universales que se pueden aplicar en todo tiempo y lugar. Eso se llama el positivismo, que pretende de alguna manera inducir el comportamiento de los individuos. Esos son los primeros pensadores, ¿no? que buscaban de alguna manera guiar a las sociedades a un estadio de progreso y de desarrollo determinado. Yo les voy a mostrar acá el PowerPoint que corresponde a la unidad número 1, que no se los puedo presentar acá en la pantalla porque tengo ese problema técnico. Así que si ustedes lo tienen ahí, lo pueden ir siguiendo. De todas maneras, este material ustedes lo van a tener como el material de todas las unidades. Acá tenemos los precursores de la sociología, que son aquellos que inician los estudios sociales. Ustedes fíjense que Augusto Comte habla sobre la física social en similitud a lo que era la física, ¿no? Que era la ciencia que estudiaba los fenómenos físicos, y él pretende hacer una comparación con la sociedad, ¿no es cierto? Y centrándose en cómo es el funcionamiento de la sociedad, siempre asimilando a las ciencias naturales. Acá tenemos tres de los precursores que inician los estudios sociales. Siempre ustedes tengan en cuenta que la sociología es una ciencia que permanentemente está aportando nuevos conocimientos. ¿Por qué? Bueno, porque en sociología no tenemos una teoría central que explique toda la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad y los seres humanos tenemos muchos ámbitos muchas prácticas, tenemos muchos elementos. La vida social contiene muchos factores que cambian todo el tiempo, ¿no es cierto? Imagínense las diferentes culturas, imagínense la tecnología, imagínense las creencias religiosas, imagínense todos esos sistemas, las familias, el matrimonio, las instituciones, los gobiernos, los sistemas políticos. Son tan variadas las formas sociales que es imposible enmarcar en una sola teoría que explique el funcionamiento de la sociedad. Como eso es imposible, lo que hace la teoría social, la teoría sociológica, es describir a través de tres matrices fundamentales del pensamiento sociológico el funcionamiento de la sociedad, es decir, a través de las tres perspectivas fundamentales o las tres perspectivas de las que luego aparecen las teorías, el resto de las teorías, porque, como les venía diciendo recién, la sociedad es algo que está vivo y en permanente cambio, no es una cosa estable. Los problemas que tenemos hoy no son los mismos problemas que teníamos en el pasado. Se están presentando nuevas situaciones en la familia, en la educación, en las relaciones de trabajo, en la economía, en el medio ambiente. Entonces, todos esos factores hacen que la sociedad necesite ser explicada constantemente. Entonces, por eso, ustedes tengan en claro, en primer lugar, que no existe una teoría central de la sociología. Existen tres teorías fundamentales que consideramos las raíces del pensamiento
de pensamiento sociológico, de las cuales se desprenden todos las nuevas teorías, los nuevos pensamientos que abarcan nuevos acontecimientos sociales. Por ejemplo, lo de las redes sociales, ¿no es cierto? Hay elaboradas nuevas teorías sobre cómo funciona la gente con las redes sociales, qué tipo de aspectos hacen que nuestra vida cambie a través de la tecnología, ¿cierto? Bueno, esas son nuevas visiones, nuevas perspectivas. Entonces, lo que una teoría trata de explicar es lo siguiente, como vemos acá en el Power. Por ejemplo, ¿cómo se conforma la sociedad? ¿Qué procesos intervienen en su funcionamiento? ¿Qué actores participan? ¿Hay cambios en la sociedad? ¿Qué cambia? ¿Cómo? ¿Por qué cambia la sociedad? ¿Cómo se la puede estudiar? Esas son las preguntas que responde una teoría, y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que saber. Acá vemos los tres paradigmas principales del pensamiento sociológico, o bien podemos llamarlas las matrices fundamentales del pensamiento sociológico, ¿cierto? Y esas matrices fundamentales fueron expresadas por Emil Durkheim, Karl Marx y Max Weber, que fueron tres estudiosos de la sociedad que precisamente fueron estos dos casi contemporáneos, y Max Weber vino luego, que dieron lugar a las tres teorías que ustedes ven acá, que son el funcionalismo, la teoría del conflicto y el interaccionismo o teoría de la acción social. Vamos a ver qué dice cada una de ellas, empezando por Emil Durkheim. En cuanto al funcionalismo, ustedes piensen que las tres teorías se desarrollaron en los momentos en donde precisamente ocurrían esos cambios, ¿no es cierto? Las dos primeras, Emil Durkheim y Karl Marx, vieron a la sociedad de manera diferente, pero tienen algo en común, que ellos observaron que en la sociedad había una estructura que dominaba sobre los individuos. ¿Sí? Ellos llaman a la sociedad como una estructura social, como una estructura que condiciona y que establece las pautas de cómo deben comportarse los individuos. Por el contrario, Max Weber, en esta teoría, la del interaccionismo, él no ve una estructura social, no ve una sociedad que obligue o que condicione a los individuos a hacer y a comportarse de una manera. Él ve un interaccionismo individual entre las personas, pero ese interaccionismo está centrado en el sujeto, no en la sociedad, está centrado en el sujeto que a través de sus acciones da sentido y significado a sus actos, y ese sentido y significado es compartido por todos. La diferencia que existe entre estas tres teorías o pensamientos fundamentales es, en primer lugar, que las dos teorías, el funcionalismo y la teoría del conflicto, hacen hincapié en la estructura social, mientras que el interaccionismo simbólico o la teoría de la acción social hace hincapié en el sujeto. ¿Sí? Esta es la primera diferencia importante que tenemos que tener. Ahora vamos a ver de qué trata más específicamente cada teoría, que explica cómo funciona la sociedad. La teoría del funcionalismo o estructural funcionalismo es una teoría que nace con Emil Durkheim, o sea, después se viene a llamar funcionalismo. Emil Durkheim elabora un estudio de la sociedad porque a él le interesaba saber qué era lo que unía a la sociedad de manera que la sociedad se mantenga integrada, que todos colaboren y que todos participen solidariamente de la sociedad. ¿Qué era eso que veía Emil Durkheim en las personas que hacía que se mantengan unidas? Eso era para él, de alguna manera, lo más importante. Y él describe a la sociedad a través
de los valores morales y las reglas, las reglas y el comportamiento correcto de los ciudadanos. Él propone en su teoría que lo que une a la sociedad y la mantiene unida es la solidaridad, ¿no? Las ganas de cooperar. Él ve en la sociedad como un organismo vivo, ¿no es cierto?, en donde cada parte es dependiente de la otra y es necesaria, se necesita para funcionar. Entonces hace una comparación con lo que es el cuerpo humano, ¿no es cierto? Nosotros para funcionar nuestro cuerpo necesitamos un corazón, los pulmones, nuestro hígado, nuestros riñones. Cada parte colabora para que el cuerpo pueda funcionar correctamente, ¿verdad? Bueno, a eso Emil Durkheim lo llama solidaridad orgánica, porque él ve a la sociedad como un órgano, como un todo, en donde cada parte colabora e integra en un cuerpo único, que es la sociedad, todos esos elementos. Eso se llama solidaridad orgánica y es la visión de Durkheim. Pero, digamos, la pregunta de Durkheim es ¿qué es lo que hace que esa sociedad se mantenga unida? Bueno, lo que hace que esa sociedad se mantenga unida y estable son las reglas morales. Es como el hilo, el común denominador, el hilo conductor que une a toda la sociedad son las normas. Las normas morales que son precisamente hechos, porque precisamente él explica que cuando nosotros vivimos en sociedad nos tenemos que atener sí o sí a las normas morales, a las leyes, a las reglas, y por eso en sociedad creamos las normas sociales, por un lado. Y por el otro lado, creamos también o nos organizamos en las funciones sociales. Es decir, por un lado están las normas sociales y por el otro lado están las funciones sociales. Ustedes ven que acá Emil Durkheim elabora la idea de la solidaridad orgánica y deriva en la teoría que se llama el funcionalismo. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el funcionalismo observa cuáles son las funciones de la sociedad. Es decir, en una sociedad, un grupo de personas tiene que de alguna manera organizarse para subsistir. Tiene que alimentarse, tiene que vestirse, tiene que educarse, tiene que organizarse. Y de esa manera la sociedad debe atribuir funciones, debe cumplir tareas. ¿Quién va a cumplir esas tareas? Bueno, las personas se organizan de manera de decir, bueno, yo voy a cumplir esta tarea, yo voy a cumplir esta otra tarea, yo voy a ser un conductor, yo voy a ser una huerta, yo voy a ser maestro, yo voy a ser panadero. Entonces, la distribución de tareas, es decir, el cumplimiento de las diferentes funciones en la sociedad, es explicado a través de la división del trabajo. La división del trabajo es un fenómeno social que ocurre con el cambio de paradigma económico después de la Revolución Industrial. ¿Por qué? Bueno, porque antiguamente, primitivamente, las familias sabían trabajar los hierros, sabían trabajar la madera, sabían arar los campos, sabían criar animales, sabían pescar, sabían hacer todo. Cuando viene la Revolución Industrial, es decir, vienen las fábricas, las manos pasan a ser reemplazadas por las máquinas, la fuerza del caballo pasa a ser reemplazada por la fuerza del petróleo, viene lo que es la división del trabajo. Ya las personas empiezan a educarse en ser maestros, en ser técnicos, en ser obreros, en ser mecánicos, en ser... ¿de acuerdo? Hay una división del trabajo. La sociedad como que va a dividirse y las personas van a colaborar aportando cada uno lo que sabe hacer. El funcionalismo es la teoría que explica precisamente que la sociedad es como un sistema ordenado y organizado de funciones, en donde cada persona aporta
lo que sabe hacer naturalmente. Esa es la idea central del funcionalismo. El funcionalismo tiene un auge como teoría sociológica y es aceptada como la explicación más certera de lo que es el funcionamiento de la sociedad. Pero claro, en el funcionalismo no todo es cooperación, no todo es integración, no todo es estabilidad en el sistema, porque esta teoría del funcionalismo se centraliza en lo que es el orden social, a través de las normas, a través de los valores, a través de la cultura, a través del trabajo, ¿no? El orden social, el funcionalismo. La sociedad es un sistema que funciona ordenado con cada parte. Es un sistema perfecto, porque después viene este señor, Carlos Marx, y dice, no, señores, lo que da la teoría del conflicto. Dice, no, la sociedad no es un lugar armónico, organizado, donde todos cooperan entre sí y hay una solidaridad entre todas las personas. Las estructuras, porque Marx también apunta a lo que es la estructura social que condiciona al individuo, dice la estructura social está dada por las relaciones económicas que hay en las personas, entre las personas, ¿no es cierto? Y no hay un cumplimiento, digamos, integrador, estable, armonioso y solidario entre la sociedad, entre los integrantes de la sociedad, sino que hay conflicto. Él explica la sociedad a través del conflicto, de las tensiones y sobre todo a partir de las desigualdades sociales, ¿no es cierto? Él señala y ve en la sociedad un conjunto de personas que luchan permanentemente por sus intereses, por resguardar sus privilegios y describe en esa sociedad dos tipos de clases sociales, ¿verdad? Él presta atención a lo que son las clases sociales y a lo que son las clases dominadas y las clases dominadas. Entonces hace una explicación de lo que es el funcionamiento de la sociedad en base a las estructuras económicas, fundamentalmente. Y señala que son las estructuras económicas las que van a determinar todas las relaciones entre los miembros de la sociedad. Y esas relaciones van a ser desiguales. Y siempre va a primar ese factor de desigualdad entre todos los miembros. No ve una sociedad en donde precisamente haya esa cooperación como se señala en el funcionalismo. Entonces, las primeras dos teorías son antagónicas, son contrapuestas. Nacen en un determinado ciclo histórico de la sociedad, producto de esos cambios muy importantes que se estaban dando. En el funcionalismo, cuando se pasa de una sociedad agraria primitiva a una sociedad moderna industrial. Con la revolución industrial, con la creación de nuevas formas de progreso, se forman las clases sociales, porque los campesinos pasan a ser obreros en las grandes fábricas de los dueños, obviamente, de los dueños de las fábricas que poseían los medios de producción. Las personas se distinguen en clases sociales, la clase proletaria, obrera, y la clase dominante, o los ricos, o los burgueses, o los dueños de las tierras y de las fábricas. Entonces Carlos Marx ve en esa sociedad conflicto. Esas son las diferencias fundamentales. Después ustedes van a ver más específicamente de qué tratan, ¿no es cierto? Sobre todo cuando Marx en la teoría del conflicto expresa que cada
que cada sociedad es diferente en realidad, porque cada sociedad tiene que ser vista a través de su modo de producción, ¿no es cierto? Todas las sociedades no son iguales en lo que hace al trabajo y a la creación de riquezas. Entonces, siempre cada teoría, cada explicación tiene que ser dada siempre por el modo de producción de cada sociedad específicamente. Y Carlos Marx habla precisamente de las clases dominantes, que ellos son los que de alguna manera establecen lo que es la cultura en cada sociedad, establecen lo que está bien y lo que está mal. Y por ejemplo, en el caso específico del derecho, ¿no? Las leyes, ¿quiénes son los que elaboran las leyes? ¿Quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los fiscales? ¿Quiénes son aquellos que ocupan los cargos en una sociedad, los cargos más importantes? Los jueces de la corte, bueno, precisamente pertenecen a una clase social diferenciada de la clase dominada. Es la clase dominante la que precisamente, de alguna manera, Marx señala que ponen el derecho siempre de su lado, ¿no es cierto? Porque protegen sus intereses. Entonces, todo el sistema social, las leyes, la educación, la religión, la cultura, siempre va a estar moldeada por esa clase dominante. Y la clase dominada, que es la clase que tiene menos recursos, la clase trabajadora, siempre va a estar en conflicto o en tensión. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno, de acuerdo a esa teoría, protege sus intereses, ¿no es cierto? Protege sus privilegios. Y siempre hay una tensión. Ustedes fíjense ahora lo que pasó si anduvieron por Catamarca, vieron que estaban todas las calles cortadas. Bueno, precisamente son los sindicatos, los trabajadores que piden mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales, están pidiendo un aumento, están de paro, hacen piquetes, se manifiestan. No me digan que hay armonía y solidaridad en esa sociedad. Hay tensiones, hay grupos contrapuestos. Por otro lado, los ministros del Poder Ejecutivo, a través de un decreto del gobernador, decretaron un aumento de no sé qué porcentaje en un solo pago, mientras que a los docentes, a los empleados municipales les quieren dar, no sé, 2 o 3 pagos y en un menor porcentaje. Ustedes vean nada más cómo funciona, es un reflejo nada más, y cómo funciona ese conflicto, esa tensión. Eso es lo que refleja la teoría del conflicto. Y por último, la teoría de Max Weber del interaccionismo simbólico, que es precisamente la teoría que hace hincapié en el sujeto. No mira las estructuras. Las estructuras, como ser, por ejemplo, los sistemas de producción, la cultura, la educación, la familia, no atiende a las estructuras sociales para después explicar la sociedad, no atiende al sistema económico o al sistema de producción social, sino atiende al individuo y a la interacción cotidiana y a la experiencia de cómo se siente el individuo y cómo se comporta. Él estudia al individuo dentro de la sociedad, porque en sociología hay una dicotomía, hay un debate eterno, que es sujeto o estructura o sujeto. ¿Quién condiciona a quién? ¿Los sujetos hacemos las estructuras sociales o son las estructuras sociales las que hacen los sujetos? Siempre es una discusión así sociológica, ¿no? Una discusión ideológica. Max Weber presta atención al sujeto, a la interacción desde un apretón de manos y cómo asignan valores y significados a sus acciones, ¿no es cierto? Hacer así con la mano, cuando por ejemplo levantamos el pulgar, no es lo mismo que levantar otro dedo, ¿no es cierto? Que puede verse agresivo, ¿no es cierto? Ustedes fíjense cómo un gesto genera una experiencia social totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces, Max Weber presta atención al intercambio constante
de acciones entre los individuos y cómo esas acciones vienen cargadas con un significado, ¿cierto? Estoy parado en una parada del colectivo y levanto la mano, esa acción tiene un significado. Tiene el significado que es respondido por el conductor del colectivo de frenar el colectivo y subir al pasajero. Entonces, la sociedad está totalmente cargada de acciones con significado, con símbolo, ¿no es cierto? Ese símbolo, ese significado atribuido por las personas es individual, porque cada uno hace acciones todo el tiempo, pero tiene un factor colectivo, y eso es lo importante para la teoría sociológica, porque en la sociología no nos interesan las acciones individuales, nos interesan las acciones y comportamientos colectivos. Pero ¿dónde está lo colectivo acá? Lo colectivo está que ese significado es compartido por todos. Ese significado es individual, pero a la vez es colectivo, porque todos sabemos qué significa cada acción que estamos realizando. Y esas acciones, cargadas de significado colectivo y compartido por todos, tienen un sentido colectivo y tienen una expectativa, además, porque esa reproducción constante de acciones con significado es como que van construyendo a la sociedad cotidianamente. Ese es el pensamiento de Max Weber. Después en los apuntes ustedes lo van a leer mucho más puntillosamente, van a poder esclarecerlo mejor. Pero fundamentalmente esa es la idea de Max Weber, colocar su teoría al individuo como capaz de modificar las estructuras, ¿de acuerdo? Como capaz con poder, con facultad para crear la sociedad y no ser sometido o condicionado por la misma sociedad. Esas son básicamente las tres ideas fundamentales del pensamiento sociológico, las tres matrices fundamentales, las tres perspectivas o enfoques fundamentales, a partir de los cuales después se derivan otras teorías. Otras teorías, ¿por qué? Bueno, porque como les decía recién, la sociedad cambia, cambiamos los valores, cambiamos la cultura, cambiamos los conceptos. Ustedes recuerden la clase de ayer que hablamos de los conceptos, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que ustedes tienen que tener muy en claro los conceptos. Un concepto no es una definición, no, eso no es un concepto. Un concepto es tener una idea clara sobre un fenómeno social, ¿no? Eso es un concepto. Un concepto es un conjunto de opiniones y de ideas sobre un hecho específico. Si, por ejemplo, cuando hablamos de la unidad de familia, grupos, familia, cuando yo digo la palabra familia, ¿no? Que en sociología es una palabra así importante, es decir, bueno, me tengo que hacer un concepto de familia, porque en el concepto entran las leyes, la experiencia, entra la medicina. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día una persona puede cambiar de sexualidad, hoy en día una persona puede alquilar un vientre, hoy en día una persona puede tener un hijo. A las mujeres siempre les digo, hoy en día una mujer puede tener un hijo sin tocar a un hombre y elegir el color de sus ojos, el color de piel, el color de pelo. ¿Por qué? Bueno, porque la ciencia médica lo permite. Y de alguna manera las leyes han tenido que readaptarse, modificarse, debatirse. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién se iba a imaginar hace unos años que la familia iba a constituirse de esta manera? Entonces, por eso, el concepto de familia es que ustedes tengan en claro todos esos factores que intervienen en lo que es familia. Familia no es una definición y ya está, ustedes saben eso. No. Ustedes tienen que abordar el tema familia, el tema histórico, el tema cultural, el tema moral, el tema, o sea, integralmente. Eso es elaborar el concepto. Y la sociología tiene conceptos, ¿eh? Entonces, dominar los conceptos es muy importante.
Es muy, muy importante dominar los conceptos. Entonces, las tres teorías fundamentales. Ahora vamos a hacer un repaso de las tres con el PowerPoint y luego voy a hacer una breve reseña sobre las nuevas teorías o nuevos enfoques, porque estas son teorías que vienen del siglo pasado, que han durado porque precisamente tienen una visión general y acertada de la sociedad. La teoría del funcionalismo, que ve cooperación y solidaridad y distribución de tareas según el mérito de cada uno. La teoría del conflicto, que dice no, hay tensión, hay conflicto porque hay desigualdades y esas desigualdades ya vienen institucionalizadas desde la escuela, por las leyes, etc. Por eso existen las diferencias, por eso existen los pobres, porque en realidad no es porque sean pobres porque quieren o porque no tienen talento, sino porque el sistema educativo, el sistema social ya genera que esas personas permanezcan en esa condición, porque la teoría del conflicto señala que la condición o estatus social viene heredado de los padres, fundamentalmente. Eso es un concepto, el concepto de por qué existe la pobreza para la teoría del conflicto. La pobreza viene explicada a través de ese condicionamiento social que impone la estructura económica sobre los individuos. Quien tenga padres que tengan una computadora, una biblioteca, que tengan amigos que se relacionan con otra gente poderosa, va a tener más posibilidades que una persona que no tiene una tablet, que no tiene una computadora, que no tiene un libro en su casa, y que su padre sea un albañil, un mecánico, y que no tenga relaciones en el mundo social. Entonces, ese estudiante, ese niño, va a estar condicionado por esa estructura, y si es talentoso, va seguramente a triunfar, pero va a estar condicionado por las estructuras. Eso es lo que dice la teoría del conflicto, eso es lo que ustedes tienen que entender. No tienen que darme una definición, tienen que entender cómo funciona la sociedad a través de esa teoría explicativa. Y por último, los nuevos enfoques que son maravillosos socialmente, porque explican que hay voces que estuvieron siempre calladas en la sociedad. Son nuevas formas de explicar la sociedad. La sociedad no es los ricos y los pobres y la gente que trabaja nada más. No, la sociedad tiene otras voces que hablan de racismo, que hablan de feminismo, que hablan de que otras minorías, ¿no es cierto? Otras minorías raciales, otras minorías étnicas, otras minorías culturales también, porque hay otros grupos de personas que no se catalogan a través de las clases sociales como hace la sociología clásica. No, hay otros tipos de grupos de personas, los ambientalistas, los de permacultura, los músicos, los artistas, conforman otras minorías sociales, ¿no? Que no se identifican con otras estructuras, entonces ellos forman nuevos enfoques y tienen nuevas voces que explican la sociedad a partir de otros parámetros u otros modelos sociales. Ustedes piensen que la sociología clásica, que es precisamente la académica, siempre explicó el funcionamiento de la sociedad a través de la teoría del funcionalismo, la teoría del conflicto, pero los nuevos enfoques sociológicos explican esta nueva sociedad. A ver si se entiende. Bueno, acá tenemos el funcionalismo. Vamos a verlo brevemente porque ustedes lo van a poder ver en su casa. El funcionalismo, la superestructura, la sociedad existe como algo más allá de los individuos, más allá de las conciencias individuales. La sustancia se halla en las normas morales que determinan los vínculos y las formas en que piensan y actúan los individuos. Lo social es lo moral y está objetivado en las instituciones sociales. Normas sociales igual a pautas de conducta. Los hechos sociales tienen una existencia independiente del individuo, es decir, la sociedad existe como algo separado de todos los individuos.
es la estructura, la superestructura. Esa superestructura presiona al individuo a comportarse de cierta manera. Ese es el objeto de estudio de la sociología para el funcionalismo. Complejo sistema cuyas partes funcionan conjuntamente para generar estabilidad y orden. Se recalca la importancia del consenso moral para el mantenimiento del orden y la estabilidad. Existen disfunciones sociales. En el funcionalismo se reconoce que existen disfunciones sociales. No todas las instituciones y partes de la sociedad funcionan a la perfección. El funcionalismo tiene un auge y un declive. En los años 50 y en los años 80 empieza el declive, porque el funcionalismo es una teoría que, por ejemplo, no habla sobre la mujer. La mujer para el funcionalismo tiene lugar en la cocina y en las tareas domésticas. El feminismo precisamente es una teoría que viene a contestar al funcionalismo. Vamos a ver la teoría de Marx, que dice cuáles son los puntos fundamentales. La sustancia de lo social se encuentra en las relaciones materiales de cooperación que los hombres establecen en el proceso productivo en el mundo del trabajo. Es decir, los hombres se organizan colectivamente a fin de transformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades vitales. Esto es lo importante. Las relaciones económicas son el vínculo primordial del cual se derivan el resto de los vínculos sociales. Acuérdense, las relaciones económicas son lo más importante en una sociedad para Marx. La sociedad es el resultado de estas relaciones sociales de producción. Lo social pasa por lo económico en la visión marxista. Bueno, acá tienen el punto más importante, que es lo que destacan las estructuras sociales y que rechaza la visión del funcionalismo. Se centra en la importancia de las divisiones y las desigualdades. Habla de los grupos y de sus propios intereses. Hay tensión social entre grupos dominantes y dominados o desfavorecidos. Y que explica que las relaciones sociales tienen que ver con cómo se perpetúan esas relaciones en la dominación y control. Es decir, intenta comprender cómo se establecen esas relaciones sociales. Bueno, acá no se ve muy bien, pero yo les voy a decir. La acción social, como habíamos dicho, señala Max Weber que las acciones tienen un sentido socialmente establecido. Ese sentido que le dan significado a nuestras acciones es compartido por todos los individuos y que se llama el interaccionismo simbólico, porque todas las personas estamos en interacción constante y permanente. La interacción simbólica otorga un sentido o significado que es mutuamente compartido, por eso es colectivo. Esa experiencia es constante, es regular, y las personas crean la sociedad y las instituciones a través de esas experiencias. Bueno, acá están las tres teorías fundamentales con los puntos más importantes. Bueno, acá está el dilema básico de la sociología que yo les comentaba recién. Hasta qué punto los seres humanos somos actores libres y creativos que controlamos nuestras vidas. O gran parte de lo que hacemos es el resultado de las poderosas fuerzas sociales que escapan a nuestro control. Esa es la pregunta, digamos, el dilema básico de la sociología. Individuo o sociedad, sociedad, individuo. ¿Quién predomina sobre uno y sobre el otro? Bueno, acá tenemos diferentes posturas de los sociólogos, ¿no es cierto? Centrados en el sujeto, centrados en la estructura social, o posiciones intermedias, en donde se señala, por ejemplo, en Giddens, que no hay estructuras sociales inmodificables. Es decir, que las estructuras sociales condicionan a los sujetos, pero también los sujetos pueden modificarlas de alguna manera. Entonces, ustedes, con su pensamiento crítico, introduciendo la sociología y estudiando, me van a decir después en qué medida ven ustedes si hay armonía o consenso en la sociedad o hay tensión y conflicto.
Bueno, esta es la explicación sobre la teoría sociológica, que ya la hablamos, es la visión que tiene el sociólogo sobre la realidad. Acá hablamos sobre los marcos teóricos y que es difícil, de alguna manera, explicar la sociedad en una teoría central, porque hay muchas posibilidades y múltiples perspectivas de abordaje. Y hay diferentes pensamientos, escuelas o teorías sociológicas. Acá les muestro un cuadro en donde aparecen la diferente evolución o cronología de las principales escuelas sociológicas. Manuel Castells en el año 2000 elabora precisamente la teoría de las redes sociales. Acá tenemos un cuadro donde vemos los años y todas las teorías explicativas de lo que son algunos de los fenómenos sociales más importantes, ¿no es cierto? El feminismo, la sociedad en red, la teoría del sistema mundial, el postcolonialismo, la teoría de la dependencia. Bueno, la sociología evoluciona, se reformula, cambia y se combina. Y hoy existen una amplia gama de nuevas y viejas sociologías. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es muy heterogéneo, plural y diverso. Y precisamente la sociología refleja esta diversidad. Y no podemos simplificarlos en una sola teoría. Por eso aparecen nuevos paradigmas sociológicos, que a veces vienen como críticas a los clásicos. Aparece el feminismo y el posmodernismo, ¿no es cierto? Siempre van a aparecer críticas a las teorías. No hay ninguna teoría que tenga un estatus privilegiado o que sea absolutamente incuestionable. Sobre todo en un mundo globalizado, ¿no es cierto? La visión de la sociología se ha de alguna manera globalizado porque los problemas sociales son globales. Como dice, hay una conciencia global y ninguna sociedad hoy en día está desconectada de la otra. Ya la sociología se ha vuelto una ciencia global en el sentido de que piensa los problemas en una dimensión global. No estamos desconectados. Todas las sociedades están absolutamente conectadas en todos los aspectos, incluso los culturales. Este es otro de los temas de la unidad, que tiene que ver con dos niveles de estudio de la sociedad. Un estudio micro que tiene que ver con pequeños grupos y un estudio macro que tiene que ver con los sistemas sociales o los procesos de cambio o las grandes instituciones, ¿no? Estudia estados o regiones. Bueno, ¿para qué sirve la sociología? Es el último de los temas que tiene esta unidad. ¿Cuáles son los aportes que puede hacer la sociología? Que son muchísimos desde el punto de vista académico y uno de los sociólogos franceses más importantes decía que la sociología no debería ser una ciencia meramente académica e intelectual, sino que la sociología debería ser una propuesta de acción, ¿no es cierto?, de transformación y de acción. De hecho, también Marx, en su tumba en Inglaterra, está escrita una frase en donde él dice que los filósofos intentan explicar el mundo, pero los sociólogos, pero en realidad de lo que se trata no es de explicar el mundo, sino de transformarlo y de cambiarlo, siempre con un mensaje de justicia social y de igualdad. Entonces, por eso la sociología tiene un aspecto humano importante, no solamente de explicar con la verdad, porque como es una ciencia, tiene que de alguna manera tener una neutralidad, tiene que valorarse desde un punto de vista humano, sin ideologías, sin creencias, sin emociones, sino que la sociología debería ser una ciencia que aporte para el mejoramiento del bienestar de las personas, de las sociedades, de alguna manera sin tener intereses ni económicos, ni culturales, ni religiosos, ni de ningún tipo. Esa es
el pensamiento general, que la sociología puede ayudar a resolver los problemas sociales de alguna manera, ¿no es cierto? Hay sociólogos más comprometidos que otros en esa tarea social. Lo que hace es presentar, naturalmente el sociólogo es un investigador, alguien que aporta de alguna manera datos sobre la realidad, y son los políticos siempre los que tienen los recursos, los medios del Estado para solucionar los problemas de la gente, ¿no es cierto? Y precisamente los nuevos enfoques, ¿no? Los nuevos enfoques tienen que ver con el surgimiento de nuevas voces que explican la sociedad de otra manera, ¿no? Eso lo vamos a ver más detenidamente en lo que son los nuevos movimientos sociales, o los movimientos sociales, que son precisamente esas voces no tradicionales que se juntan para protestar, para manifestar una sociedad que parece oculta, parece silenciada, parece invisible, ¿no es cierto? Muchos de los movimientos o de los nuevos enfoques hablan precisamente de esos nuevos movimientos sociales, o de los enfoques de las nuevas juventudes, o de las nuevas visiones del mundo, ¿no? Un mundo preocupado por los problemas ambientales, un mundo preocupado por el género, por la inclusión, por el respeto de las minorías, por el respeto racial, por el respeto de la mujer, ¿no? Esas nuevas teorías van enfocándose en otros aspectos de la sociedad que antes parecían como que no existían, ¿no es cierto? Problemas que esos nuevos enfoques tratan de dar voz a esas minorías que no son poderosas, no son dominantes, y siempre en la sociología siempre veíamos las teorías más importantes, así de alguna manera. Bueno, no son las únicas, hay otros enfoques sociológicos que tienen que ver con esas minorías. Bueno, acá terminamos esta parte de la unidad 1, y vamos a seguir con lo que es los aspectos de cómo surge la sociología, qué intervención tiene la sociología en Latinoamérica, en Argentina, porque la sociología es una ciencia que se desarrolla en Francia, después en Estados Unidos, después en Alemania, con varias escuelas. La escuela de Frankfurt, la escuela de Chicago, los filósofos franceses. Augusto Comte es uno de los creadores, es francés. Émile Durkheim es francés. Max Weber es alemán. Carlos Marx es alemán. Se desarrolla en Europa fundamentalmente, ¿no es cierto? Después en Estados Unidos tiene el auge el funcionalismo, porque se cree que la sociedad es un sistema perfecto, que funciona a la perfección, pero en los años 60 aparecen las voces contrarias, aparecen los hippies, aparecen los movimientos antimilitaristas que protestan contra el orden, contra ese orden, esa sociedad perfecta que pintaban la sociología a través del funcionalismo. Y años después, precisamente hay un desarrollo, ahí lo va a decir Seba, un desarrollo de la sociología como ciencia en Latinoamérica y en Argentina. ¿Qué vas a hacer? ¿A tu compu o no? Pero para. Hola, profe, disculpe Sí. que lo moleste. ¿Podría apagar el micrófono el señor Gustavo Ramírez, que hace eco mientras usted está hablando? ¿Está ahí, Gustavo, para que apague el micrófono? Bueno, gracias. Ya lo tiene apagado. Perfecto, pues gracias. Bueno, ahora... 5 minutos. 5 minutos. Esperamos un ratito y empezamos con la última parte de la unidad número 1. 5 minutos para ir al baño, para acomodarse, y terminamos media hora más con la clase de la unidad 1 y damos por terminado este tema. Les voy a pedir que me escriban cualquier duda, pero primero lean. Por favor, lean, porque para que entendamos toda la materia ustedes ya tienen que leer.
¿De acuerdo? Así que 5 minutos y nos encontramos.
¿Y ahora que nos vamos todos o esperamos a ver si vuelve? Se supone que es descanso. 5 minutos, dijo. Sí, bueno, pero yo veo que se salió y pongo vuelve en 10 y está llena la sala. Bueno, tuvimos un problemita de conexión, ya lo solucionamos. Tuvo que salir una de las profes, que le agradezco a la doctora Carrizo, Lucía, una de las adscriptas, que tuvo que salir ella para poder ingresar porque justo tuve un bajón de internet y no pude, se me desconectó. Así que bueno, dicho esto, continuamos porque ya el tiempo, estamos a 20 minutos. Recién estábamos viendo ahí, yo le había puesto evolución de la sociología en Argentina y América Latina. Primero, para entender la idea principal de esta unidad, de esta parte de la unidad, vamos a tener que tener en cuenta 3 precursores y uno de ellos es José María Chavarría. A ver, ahí ya lo paso. Ahí vamos a encontrar una compilación de José María Chavarría, donde él básicamente, ¿cuáles fueron sus principales ideas? Es hablar, y fue muy conocido en 1940, porque él inicia en América Latina un movimiento de renovación de la sociología, que se conoce más concretamente como sociología científica. Los principales, como les dije recién, portavoces, bueno, fueron Medina Chavarría, Gino Germani y Florentas Fernández. En el contexto de Medina Chavarría, primero él habla o plantea, digamos así, cómo se encontraban las ciencias sociales en México. Ese es el gran interrogante de él. Donde la sociología, cuando nace en México, empieza en la enseñanza de la rama del derecho. ¿Qué dice Medina Chavarría sobre esto? Que es acá donde se inicia una renovación radical, dice, de las ideas intelectuales de los sociólogos. Y con respecto a una de sus publicaciones, que es Sociología, Teoría y Técnica, él trata, o se trata, mejor dicho, de que no puede existir una ciencia sociológica sin una teoría y sin una técnica de investigación. A esto él hace referencia cuando él se refiere a su publicación.
Después, ¿quién lo sigue? Gracias. O sea, en el primer signo de movimiento en esta dirección fue justamente la de José María Chavarría, con la teoría de la sociología, teoría y técnica. Es la publicada, obviamente, en 1940. Después surge, al año siguiente, Gino Germani. ¿Pero qué dice Gino Germani? Él en su libro, él habla justamente y se refiere a un saludo especial que hace sobre Medina Chavarría cuando él hace su publicación en 1941 y habla de la ola de la sociología científica en América Latina. A eso es lo que se refiere Gino Germani cuando él dice, primero, que él es fundador dentro del campo de la sociología científica en Argentina. Por supuesto, fue una figura importante, muy clave de las ciencias sociales. O sea, él desarrolla un proyecto académico. ¿Por qué él surge como una figura clave? Porque él desarrolla un proyecto académico e intelectual donde él, digamos, redefine las agendas de investigación, o sea, en la región, o sea, en América. Por supuesto que él después, con el surgimiento del peronismo y todo esto, el ascenso de Perón y todo este cambio político, la vida de Gino Germani termina siendo como significa un cambio para él y un exilio más bien interno en cuestiones de trabajo, en trabajos académicos, termina más trabajando en la parte privada y trabajar de solitario, digamos así. Porque obviamente se lo considera como que lo marginaron académicamente en esa época. Por supuesto que surge también Alfredo Poviña, que justamente entra, digamos, como en una disputa, por así decirlo, como un enfrentamiento. Ahí aclara, dice, enfrentamiento entre proyectos intelectuales alternativos. ¿Por qué dice esto? Porque la actividad intelectual de Germani estaba asociada justamente al rol como fundador de la carrera de sociología en Buenos Aires. Hablamos año 1957. Pero, ¿qué pasa? No se puede acá comprender si es justamente la totalidad de su aporte, porque anteriormente estaba Alfredo Poviña, que fue justamente uno de los líderes, digamos, intelectuales en proyectos alternativos, por supuesto ya en declinación, o sea, el menor, y surge justamente Germani. Este Power sí lo van a encontrar, yo lo voy a subir, en caso que no esté, ya voy a controlar después de la clase, pero si no lo tienen, yo lo voy a subir después de la clase, para que lo tengan. Por supuesto, es una explicación a grandes rasgos, es necesario profundizar con la bibliografía. Bueno, ¿qué pasa con Alfredo Poviña, que se encontraba en un ascenso en un descenso y un ascenso de Germani? Por eso existía este conflicto que yo les decía al principio. ¿Por qué? Porque había una competía en cuestiones de prestigio, quién controlaba más las redes, los fondos que estaban disponibles para lo que es proyectos de capacidad intelectual e institucional también.
Bueno, por supuesto que a mediados ya de la década del 50, Poviña era un sociólogo argentino con más prestigio, digamos, internacional. Seguido a esto, el proyecto Camelot, el impacto del proyecto Camelot. ¿Sobre qué temas habla esto del proyecto Camelot? ¿O a qué se refiere este proyecto? Básicamente, lo sintetizamos diciendo que es una investigación social que se orienta a medir, a predecir y controlar conflictos internos, tendientes a desestabilizar, social de países de la periferia. Ya vamos a entrar a las definiciones de periferia y centro. ¿Cómo surge el proyecto Camelot? ¿O de dónde? Surge como proyecto de investigación. Y, por supuesto, que constituye un caso de una variedad de investigaciones dentro del marco de la famosa Guerra Fría. Estaba más orientada, digamos, a la lucha contra las insurrecciones sociales en América Latina. Por supuesto que esto Camelot tiene 3 objetivos principales, que se basa en el proyecto de investigación social. Ustedes lo pueden, digamos, como desmenuzar, digamos, de la definición, pero estos 3 objetivos principales de este proyecto, uno de ellos es investigar y medir indicadores, o sea, para estimar las causas de un conflicto potencial interno. Otro objetivo es estimar el efecto de diversas acciones gubernamentales que influyan sobre ese potencial. Y el último objeto es obtener y recoger toda la información referida. O sea, todo lo que se vea, una vez que uno identifica el conflicto, mide, analiza las causas de este conflicto potencial interno, vamos a sacar y vamos a tener en cuenta también los efectos que producen esas diversas acciones gubernamentales que influyen sobre esos potenciales que estamos midiendo, que estamos identificando. ¿Y qué hacemos? El último paso es recoger toda esta información que nosotros requerimos para llegar a la conclusión de los conflictos. Este proyecto, como para que más o menos ubicarlos en cuestiones de tiempo, se inscribe, digamos, dentro del marco de lo que es el desarrollo de las investigaciones sociales durante la Segunda Guerra Mundial. Pero era con el interés, digamos, de revertir las condiciones que estaban en ese momento. A ver, pasamos. Bueno, acá ahí habla un poco más también, digamos, dice el desarrollo de la sociología en Centroamérica. Bueno, es básicamente lo que veníamos hablando, es, digamos, un aporte más. Habla de un aporte más de lo que hablamos recién al principio, digamos, del conocimiento de las ciencias
sociales, cómo estaban las ciencias sociales cuando hablamos de México, cuando nos referíamos justamente a José Medina Chavarría. Bueno, pásamelo al siguiente. Esta es digamos, la última parte. Habla de la teoría del centro y la teoría de la periferia, de Raúl Prebisch. Este Power, me acabo de ver, dicen que no está subido. Me voy a encargar personalmente de subirlo. Es la segunda parte. Dice, lo van a encontrar como segunda parte. Después de la clase, me comprometo a subirlo, a agregarlo como evolución de la sociología en América Latina, como es el título que tenía originalmente. Última parte, para que ustedes más o menos lo identifiquen. Ay, gracias, doctora Carrizo, ahí se conectó la doctora. Gracias. Bien, ¿qué dice Raúl Prebisch cuando él habla de la teoría del centro y de la periferia? Primero veamos el origen de Raúl Prebisch. Ahí habla que dice que es un economista argentino, que fue el principal digamos, visionario sobre este enfoque, digamos así, de lo que es centro y periferia. Pero el origen, digamos, de Raúl Prebisch, él viene después de la Segunda Guerra Mundial, donde se desarrolla sistemáticamente la noción de una dualidad, centro y periferia, justamente, lo que habla la teoría. ¿Qué dice la teoría de la periferia? ¿O a qué se refiere cuando Prebisch habla sobre ello? Él dice que la periferia son aquellos países especializados en la producción y exportación de materias primas o productos industriales de escasos valores. Y uno de los claros ejemplos, tenemos lo que es el África, las condiciones en las que vive el Estado africano, el Asia meridional también. Bueno, entre otros países de esta Europa, padecen esta dependencia de la periferia. Y cuando se refiere al centro, ¿qué dice sobre el centro? Si bien acá, ahí dice claramente que el centro, habla de un centro desarrollado, industrializado, que logra aumentar sus tasas de productividad a un nivel mayor y más rápido que la periferia subdesarrollada, que es la que yo les dije recién, subdesarrollada, lo que es la parte agropecuaria y minera. Vamos a definir directamente, cuando hablamos de la teoría del centro, hablamos concretamente de aquellos países que exportan productos industriales y tecnológicos de alto valor. Por supuesto que, consecuentemente, ellos realizan inversiones que van más allá de sus fronteras. Ustedes podrán ver el claro ejemplo cómo pasa con Estados Unidos, Japón, la Europa occidental. Estos son, digamos, los países que Prebisch considera que tienen esa dependencia de ser países, digamos, desarrollados, como bien se aclara ahí, países industrializados. Este tema es la teoría, es la última parte del programa, el último tema del programa, de la teoría de Raúl Prebisch sobre centro y periferia. Ustedes en el programa lo van a encontrar quizás acá hacia el inicio y después al final. En realidad, la primera parte es, digamos, toda la introducción
de lo que se va a hablar, porque lo que se tiene que tener en cuenta acá es los sociólogos argentinos, de los que yo les he hablado, como para ustedes entender cuál es la evolución de la sociología en Argentina y concretamente, perdón, en América Latina y concretamente en Argentina, para que ustedes lo entiendan. Por eso les he dado estos tres sociólogos, José Medina Chavarría, Gino Germani y Florestan Fernández. Es la última parte de la unidad número 1. Y para terminar, justamente es la parte de lo que habla sobre la teoría del centro y periferia. Eso es más bien un aporte más de lo que es en el mundo, pero bueno, ya estaríamos prácticamente en la hora. Bueno, cualquier cosa, yo ahora lo voy a subir a este Power, que está más bien especificado puntos por puntos, pero como les digo, les recomiendo siempre profundizar con la lectura de la bibliografía de la unidad número 1, que lo van a encontrar casi en las últimas partes, del último Power, digamos. Profe, disculpe, Sí. quiero hacer una consulta. Ya dieron las fechas para el primer parcial y quería preguntarle cuáles iban a ser los puntos, si entraba completa la unidad 1 y parte de la unidad 2 o cómo sería. Sí, es muy posible, eso ya lo tenemos que ver con la titular, con la licenciada Álvarez, pero es muy posible que entre la unidad 1, 2 y 3. Por lo general siempre hemos hecho de esa forma el primer parcial. Todo depende de cómo lleguemos con el material de clase, o sea, las exposiciones y todo lo que ustedes puedan tener para el momento de estudiar. Pero es muy posible que dentro de la unidad número 1 es posible que entre todo lo que es la primera y segunda parte. Es posible. De todas maneras, esta última parte de la sociología en América Latina y Argentina, lo vamos a ver. De ser incorporado al parcial, se les va a hacer saber que la unidad 1 entra completa. De lo contrario, solamente se les va a decir que es la primera parte, lo que es definición, el porqué de los conceptos, es esa parte y la parte que dio el doctor Ciola hace una hora. Bueno, profe, gracias. O sea que está en duda la última parte, la de... Estaríamos viendo, por lo general, años anteriores no tocamos este tema. Ni en el parcial ni en los finales. Tampoco aquellos que promocionan, tampoco se les pregunta sobre esto, por lo general. Vamos a ver si este año hay algunas modificaciones, pero eso lo va a definir la titular de cátedra. Profe, Bueno, una consulta. Sí. Respecto al programa que tenemos fecha para el 12 de abril, ¿tampoco tienen pensado qué van a tomar en el primer práctico? Porque no está marcado qué se va a tomar. No, por ahora creo que la licenciada les había dicho el lunes de que los prácticos a lo mejor puede ser que sean de trabajos de investigación, por eso todavía no lo ha definido ella. Ella, una vez que define, consulta al equipo y analizamos a ver si es conveniente por los tiempos, justamente. Pero todo se les va a hacer saber. Si es un caso del año pasado, por ejemplo, fueron trabajos de investigación, por ejemplo, de relacionar temas actuales con la situación que estaba viviendo el mundo. Y comparar con todos los conceptos sociológicos vistos de la unidad 1, 2, 3 y creo que llegó hasta la 4 también. Pero eso es un trabajo de investigación. El año pasado fueron trabajos de investigación. No fueron trabajos prácticos de verdadero o falso o de opciones múltiples.
son trabajos de investigación. Y comprensión de texto, el último trabajo, es lo que fue el año pasado. ¿Respondí la pregunta? Sí, muchas gracias. No, por favor. Bueno, dicho esto, creo que ya estaría por dar por finalizada esta unidad número 1. Queda para la próxima clase, el lunes, continuar con la unidad número 2. Así que bueno, les agradezco a todos por estar. Ya vamos a subir este video al Classroom para que lo puedan ver todas las veces que sea necesario. Y ya voy a subir esta última parte del PowerPoint. Sí, bueno, en realidad es lo del PDF, lo de los archivos que se suban, son para, digamos, estudiar, sí, sirven como guía al momento de armar cada uno su propio apunte. Eso es lo ideal, ¿sí? Siempre son guías. Estos son guías de estudio, que ese es un complemento del material de estudio obligatorio, que es la bibliografía que está subida. Esa la debe haber subido la licenciada Álvarez. Así que, bueno, saludos a todos, que tengan una linda tarde y nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Hasta luego. Chao, hasta luego, profe. Hasta luego. Hola.